Bienvenidos a Conexión Tech. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las interfaces de usuario. Piénsalo, hemos pasado de palancas y botones a pantallas táctiles que están por todas partes, pero ¿es este el final del camino? ¿Qué hay más allá de la pantalla táctil? Oh, sí, es una pregunta muy interesante. Las pantallas táctiles han revolucionado la forma en que interactuamos con la tecnología, pero como todo, tienen sus limitaciones. Eso es verdad. A veces incluso pueden llegar a ser frustrantes. ¿Cuáles son las principales desventajas que ves en las pantallas táctiles? Bueno, por un lado, usarlas mucho puede ser agotador. Pensemos en la fatiga visual, el dolor de dedos o incluso lesiones como la tendinitis. Además, no todos tenemos el mismo tamaño de manos, lo que hace que la interacción no sea ideal para todo el mundo. Totalmente. Imagina intentar escribir en un teclado táctil minúsculo con manos grandes. Exacto. Y no olvidemos la accesibilidad. Las personas con discapacidades visuales o motoras pueden tener dificultades para usarlas. Necesitamos interfaces más inclusivas que se adapten a las necesidades de todos. Y no solo eso, hay situaciones en las que las pantallas táctiles simplemente no son prácticas. Imagina que intentas usar el móvil bajo la lluvia o con guantes. Cierto. Su funcionamiento depende de la vista y el tacto, lo que las limita en ciertos entornos o condiciones. Y pensemos también en la limitación de usar solo nuestros dedos. Los gestos son limitados y no aprovechamos otras partes del cuerpo para interactuar. Entonces, ¿qué alternativas hay? ¿Qué se está desarrollando para ir más allá de las pantallas táctiles? Hay varias líneas de investigación muy prometedoras. Una de ellas es la interacción por voz y lenguaje natural. Ah, el control por voz, o poder controlar nuestros dispositivos hablando. Eso sí que abre un mundo de posibilidades. Imagina poder gestionar las luces de casa mientras cocinas, sin tener que tocar nada. Exactamente. Y la verdad es que ya lo estamos viendo, ¿no? Los asistentes virtuales están cada vez más presentes en nuestras vidas. Y no solo por la comodidad que ofrecen, sino también por su potencial para mejorar la accesibilidad. Para las personas con discapacidades visuales o motoras, la voz puede ser una herramienta increíblemente útil. Claro, la accesibilidad es un factor clave a la hora de diseñar nuevas interfaces. Pero, seamos sinceros, a veces los asistentes de voz no entienden bien lo que les decimos o se confunden con el ruido del entorno. Es cierto, aún hay desafíos que superar. La precisión del reconocimiento de voz, especialmente en entornos ruidosos, es esencial. También lo es la capacidad de los asistentes para comprender el contexto de nuestras peticiones. Pero la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural están avanzando a pasos agigantados. Eso suena prometedor. ¿Y qué me dices de la realidad virtual y la realidad aumentada? ¿Recuerdas esas gafas VR tan aparatosas de hace unos años? ¿Quién no? Pero la tecnología ha avanzado muchísimo. La realidad virtual nos permite sumergirnos en mundos digitales completos, mientras que la realidad aumentada superpone información digital al mundo real. Entiendo. Pero ¿cómo se traduce eso en experiencias concretas? ¿Qué podemos esperar de estas tecnologías? Imagina a un cirujano utilizando la realidad aumentada para ver imágenes 3D de los órganos del paciente durante una operación. O un arquitecto explorando un modelo virtual de un edificio antes de construirlo. Las posibilidades son infinitas. Impresionante. Suena a un cambio radical en la forma en que trabajamos y experimentamos el mundo. Sin duda, tanto la realidad virtual como la realidad aumentada ofrecen una interacción más natural e intuitiva basada en nuestros movimientos. Pero hay que ser realistas. El coste del hardware especializado y ciertas barreras tecnológicas aún frenan su adopción masiva. Claro, la tecnología tiene que ser accesible para que realmente pueda cambiar las cosas. Y hablando de tecnologías futuristas, ¿qué hay de las interfaces cerebro-computadora? Eso sí que suena a ciencia ficción. Es un campo apasionante, aunque todavía en sus primeras etapas. Imagina poder controlar dispositivos con la mente. Parece increíble, ¿verdad? Como tener telequinesis. Me encantaría poder cambiar de canal en la tele con solo pensarlo. Pero ¿cómo funcionan exactamente? Básicamente, se trata de decodificar las señales neuronales del cerebro, como si tradujéramos un idioma extranjero. La idea es interpretar los patrones de actividad cerebral para entender las intenciones del usuario y convertirlas en comandos para un dispositivo. Fascinante. ¿Y qué aplicaciones tiene esta tecnología? ¿Podremos controlar nuestros móviles con el pensamiento algún día? Quién sabe, quizás en un futuro no tan lejano, pero a corto plazo el potencial de las interfaces cerebro-computadora se centra en aplicaciones médicas. Piensa en prótesis avanzadas controladas por el cerebro para personas con amputaciones, o en sistemas de comunicación para personas con discapacidades severas como la ELA. Es increíble cómo la tecnología puede mejorar la vida de las personas. Es un campo que sin duda hay que seguir de cerca. Y hablando de nuevas formas de interacción, ¿qué me dices de las tecnologías hápticas?
He oído hablar de ellas, pero no estoy seguro de entender bien en qué consisten. Las tecnologías hápticas se basan en simular el sentido del tacto. Imagina poder sentir la textura de un objeto virtual o la fuerza de un impacto en un videojuego. ¡Wow! ¿Cómo se consigue eso? A través de vibraciones. La retroalimentación háptica puede lograrse mediante vibraciones, pero también a través de fuerzas, movimientos o incluso cambios de temperatura. La idea es proporcionar al usuario una respuesta física que complemente la experiencia visual o auditiva. Suena una experiencia mucho más inmersiva. ¿Y qué aplicaciones tiene esta tecnología, además de los videojuegos? Las aplicaciones son muy diversas. En medicina, por ejemplo, se utiliza para simular procedimientos quirúrgicos, permitiendo a los estudiantes practicar sin riesgos. En el ámbito del diseño, se puede utilizar para sentir la textura de diferentes materiales o la forma de un objeto virtual. Entiendo. Y en la vida cotidiana, ¿cómo se podrían integrar las tecnologías hápticas? Piensa en un hogar inteligente donde puedas controlar la iluminación o la temperatura con un simple gesto de la mano y sentir una respuesta táctil que te confirme que la orden se ha ejecutado correctamente. Eso sería genial. Sería como tener un sexto sentido para interactuar con nuestro entorno. Exacto. Las tecnologías hápticas tienen el potencial de hacer que nuestras interacciones con la tecnología sean mucho más intuitivas y naturales, acercándolas a la forma en que interactuamos con el mundo físico. Y para terminar esta primera parte de nuestro viaje por el futuro de las interfaces, no podemos olvidar el papel fundamental de la inteligencia artificial. Por supuesto. La inteligencia artificial está transformando radicalmente la forma en que interactuamos con la tecnología. Gracias a ella, las interfaces son cada vez más inteligentes, personalizadas y predictivas. Es decir, que se adaptan a nuestras necesidades y preferencias individuales. ¿Cómo lo hacen exactamente? Los algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar nuestros patrones de comportamiento, nuestras preferencias y nuestro historial de interacciones. De esta forma pueden aprender y predecir nuestras necesidades, incluso antes de que las expresemos. Suena a que en el futuro la tecnología nos conocerá mejor que nosotros mismos. Es una posibilidad. Piensa en un asistente virtual que te sugiere la ruta más rápida a casa teniendo en cuenta el tráfico en tiempo real, o que te recuerda comprar leche antes de que se te acabe. Increíble. Y eso solo es el principio. Exacto. Las interfaces de usuario impulsadas por la IA están en constante evolución. En el futuro es probable que veamos interfaces que se adaptan a nuestro estado de ánimo, que nos ayudan a gestionar nuestras emociones, incluso que interactúan con nosotros de forma más natural, como si fueran un amigo o un compañero de trabajo. Es un futuro realmente emocionante, pero también un poco inquietante. ¿No crees que tanta personalización e inteligencia en las interfaces podría tener un lado oscuro? Claro, hay que ser conscientes de los riesgos potenciales. La privacidad de nuestros datos, la seguridad de la información y la posibilidad de manipulación son aspectos que debemos abordar con mucha atención. Totalmente de acuerdo. Pero a pesar de los desafíos, creo que el futuro de las interfaces es brillante. Estamos ante una nueva era de innovación que nos permitirá interactuar con la tecnología de forma más natural, intuitiva y eficiente. Sin duda. El futuro nos depara interfaces más inteligentes, más personalizadas y más conectadas a nuestras vidas que nunca. Y con esto, concluimos la primera parte de nuestro viaje por el futuro de las interfaces de usuario. En la segunda parte exploraremos con más detalle algunas de las tecnologías que hemos mencionado hoy. No os la perdáis. Retomamos nuestro viaje al futuro de las interfaces de usuario en Conexión Tech. En la primera parte exploramos las limitaciones de las pantallas táctiles y las alternativas que se están desarrollando. Exacto. Hablamos de control por voz, la realidad virtual y aumentada, las interfaces cerebro-computadora, las tecnologías hápticas, un montón de ideas innovadoras. Sin duda. Y hoy vamos a profundizar en algunas de ellas analizando sus implicaciones y posibles aplicaciones. Comencemos con las interfaces cerebro-computadora, las BCIs. Su potencial para mejorar la vida de personas con discapacidades es enorme. Totalmente. Imagina poder devolver la capacidad de comunicarse a alguien que ha perdido el habla o el movimiento. Sería un cambio radical. Sin duda. Las BCIs podrían permitir a personas con parálisis controlar sillas de ruedas, prótesis robóticas o incluso comunicarse directamente con un ordenador solo con sus pensamientos. Zonas a ciencia ficción hecha realidad. Mira qué bien. Pero como mencionamos antes, también hay que tener en cuenta las implicaciones éticas. Acceder a los pensamientos de una persona es un tema delicado. Tienes toda la razón. La privacidad y la seguridad de los datos neuronales son cruciales. ¿Quién tendría acceso a esa información? ¿Cómo se protegería de posibles usos indebidos? Son preguntas que debemos responder antes de que las BCI se generalicen. Es un tema complejo que nos lleva a reflexionar sobre los límites de la tecnología y la ética. Pasemos ahora a otro tema que nos lleva a mundos increíbles: la realidad virtual y la realidad aumentada. Ambas tecnologías tienen un potencial enorme en campos como la educación, el entretenimiento o la medicina.
Imagina poder aprender historia visitando virtualmente la antigua Roma o practicar una cirugía compleja en un entorno simulado antes de realizarla en un paciente real. Las posibilidades son increíbles. Y en el mundo del entretenimiento, la realidad virtual ya está creando experiencias inmersivas alucinantes. ¿Has probado alguna vez esas montañas rusas virtuales? Son una pasada. Es cierto, los videojuegos de realidad virtual nos transportan a mundos increíbles y las películas en 360 grados nos hacen sentir parte de la acción. Pero también hay que ser conscientes de los posibles efectos negativos. ¿A qué te refieres? El uso excesivo de la realidad virtual puede provocar fatiga visual, mareos o incluso aislamiento social. Es importante utilizar estas tecnologías con moderación y ser conscientes de sus limitaciones. Claro, como con cualquier tecnología, el equilibrio es fundamental. Y hablando de equilibrio, la realidad aumentada también plantea sus propios desafíos. Imagina un mundo donde la información digital se superpone constantemente a la realidad. ¿Cómo afectaría eso a nuestra percepción del mundo, a nuestra capacidad de concentración? Son preguntas complejas. La realidad aumentada tiene el potencial de enriquecer nuestra experiencia del mundo, pero también de distraernos o incluso de influir en nuestra percepción. Es un tema que da para un debate profundo. Y hablando de debates, pasemos a otro tipo de interfaces que está generando mucha expectación. Las interfaces de usuario basadas en inteligencia artificial. Personalización, predicción, adaptación. La inteligencia artificial está transformando las interfaces de usuario a pasos agigantados. En la primera parte hablamos de cómo la IA puede aprender de nuestros hábitos y preferencias para ofrecernos experiencias personalizadas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se está aplicando esto? Claro. Piensa en las plataformas de streaming que te recomiendan películas o series basándose en tu historial de visualización o en los asistentes de compras online que te sugieren productos que podrían interesarte. La IA está presente en cada vez más aspectos de nuestra interacción con la tecnología. Es cierto. A veces incluso me sorprende la precisión con la que estas plataformas adivinan mis gustos. Pero, ¿no te preocupa que tanta personalización pueda llevar a una especie de burbuja de filtro, donde solo vemos y escuchamos lo que ya conocemos? Es una preocupación válida. La personalización excesiva puede limitar nuestra exposición a nuevas ideas y perspectivas. Es importante ser conscientes de este riesgo y buscar activamente información diversa y contrastada. Totalmente de acuerdo. Es fundamental mantener un espíritu crítico y no dejarnos llevar por la comodidad de la burbuja. Y hablando de aspectos críticos, la IA también plantea desafíos en términos de transparencia y control. ¿Cómo podemos estar seguros de que los algoritmos que controlan las interfaces toman decisiones justas y no discriminatorias? Es un tema crucial. Los algoritmos de IA deben ser transparentes y auditables para garantizar que no perpetúan sesgos o prejuicios. Es necesario un debate social y una regulación adecuada para asegurar un uso ético y responsable de la IA en las interfaces de usuario. Es un tema complejo que requiere la colaboración de expertos en tecnología, ética y derecho. Y para terminar esta segunda parte, volvamos a un terreno más tangible. Las tecnologías hápticas. Exacto. Imaginemos un mundo donde podamos sentir la textura de un objeto virtual con la misma claridad que si lo estuviéramos tocando en la realidad. Sería increíble. ¿Cómo se está desarrollando esta tecnología? Se están creando dispositivos hápticos cada vez más sofisticados como guantes o trajes que nos permiten sentir diferentes tipos de sensaciones táctiles. La idea es que podamos interactuar con el mundo digital de una forma más natural e inmersiva. Es fascinante. ¿Y qué hay de las aplicaciones en la vida cotidiana? ¿Podremos algún día sentir la textura de la ropa que compremos online antes de hacer el pedido? Es una posibilidad real. Las tecnologías hápticas podrían revolucionar la forma en que compramos, aprendemos, trabajamos e incluso nos relacionamos con los demás. Es un futuro realmente emocionante y lleno de posibilidades. Pero como hemos visto hoy, también es un futuro que debemos abordar con cautela, siendo conscientes de los desafíos que plantean estas nuevas interfaces. Estoy totalmente de acuerdo. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que se utiliza para el bien común de forma responsable y ética. Y con esto concluimos la segunda parte de nuestro viaje por el futuro de las interfaces de usuario. En la tercera y última parte exploraremos las visiones futuristas más audaces, desde interfaces que se integran directamente en nuestro cuerpo hasta la posibilidad de controlar la tecnología con la mente de forma natural e intuitiva. No os la perdáis. De vuelta en Conexión Tech. En las dos partes anteriores de nuestro viaje por el futuro de las interfaces de usuario, hemos explorado desde las limitaciones de las pantallas táctiles hasta las posibilidades a veces increíbles y otras veces inquietantes de las tecnologías emergentes. Hemos hablado de control por voz, realidad virtual, interfaces, cerebro-computadora, tecnologías hápticas, inteligencia artificial. Casi nada. Y en esa última parte, ¿a dónde nos lleva la aventura?
En esta última parte queremos llevarte aún más lejos, hacia las fronteras de la ciencia ficción, donde la línea entre la tecnología y el ser humano se difumina. Suena emocionante y, siendo sincera, un poco abrumador. ¿De qué tipo de interfaces estamos hablando? Imagina interfaces que se integran directamente en nuestro cuerpo, que responden a nuestras señales biológicas, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones. Wow, eso ya suena a Cyborg, a película de ciencia ficción. ¿Es realmente posible? La tecnología avanza a una velocidad increíble. Ya existen prototipos de implantes neuronales que permiten a personas con parálisis controlar extremidades robóticas con la mente. Es un primer paso hacia una fusión más profunda entre la tecnología y el cuerpo humano. Es asombroso, pero también un poco aterrador. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta qué punto queremos integrar la tecnología en nuestro ser? Esa es una pregunta que la sociedad tendrá que responder. La ética juega un papel fundamental en este debate. Pero más allá de los implantes, también se están desarrollando interfaces que interactúan con nuestro cuerpo de forma no invasiva. Por ejemplo. Interfaces que responden a nuestras ondas cerebrales, a nuestro ritmo cardíaco, a nuestra temperatura corporal. Imagina un dispositivo que detecta tu nivel de estrés y te ayuda a relajarte mediante música o ejercicios de respiración. Eso sí que es interesante. Sería como tener un entrenador personal dentro de nuestro propio cuerpo. ¿Y qué más se está investigando en esta línea? También se están investigando interfaces que interactúan con nuestro sistema nervioso mediante impulsos eléctricos o magnéticos. Podrían utilizarse para aliviar el dolor, tratar enfermedades neurológicas o incluso mejorar nuestras capacidades cognitivas. Es un campo fascinante, pero lleno de interrogantes. ¿Cómo afectaría esta integración de la tecnología a nuestra identidad como seres humanos? Nos volveríamos más máquinas que personas. Son preguntas que debemos plantearnos a medida que la tecnología avanza. La línea entre lo natural y lo artificial se está difuminando y es importante tener un debate abierto y honesto sobre las implicaciones de estos avances. Totalmente de acuerdo. Y no podemos olvidar el impacto de la inteligencia artificial en este escenario futurista. Si las interfaces del futuro pueden acceder a nuestra información biológica y neuronal, la IA podría crear perfiles extremadamente precisos de cada individuo. Es cierto. La IA podría predecir nuestros comportamientos, nuestras emociones, incluso nuestros pensamientos con una precisión asombrosa. Esto podría tener implicaciones positivas como personalizar al máximo la atención médica o la educación. Claro, eso suena prometedor. Pero ¿qué hay del lado negativo? También hay riesgos. Imaginemos la posibilidad de manipulación o discriminación basada en esos perfiles tan precisos. La privacidad y la seguridad de nuestros datos son más importantes que nunca en este escenario. Es fundamental que el desarrollo de estas tecnologías se haga de forma transparente y con la participación de toda la sociedad. No podemos dejar que el futuro se decida en un laboratorio. Estoy completamente de acuerdo. El futuro de las interfaces de usuario está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que sea un futuro donde la tecnología esté al servicio del bienestar humano y no al revés. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro viaje por el futuro de las interfaces de usuario. Hemos explorado un panorama fascinante lleno de posibilidades increíbles y desafíos que nos obligan a reflexionar sobre el papel de la tecnología en nuestras vidas. ¿Qué te llevas de este viaje? Me llevo la certeza de que estamos en un momento crucial. La tecnología avanza a pasos agigantados y las interfaces de usuario son la puerta de entrada a ese nuevo mundo. Es nuestra responsabilidad como sociedad asegurarnos de que esa puerta se abra hacia un futuro donde la tecnología y la humanidad convivan en armonía. Un futuro donde la tecnología nos ayuda a ser mejores, más conectados y más humanos. Gracias por acompañarnos en este viaje y gracias a todos los que nos escuchan. Hasta la próxima.